Vale, vamos a ir empezando con el webinar. Perfecto. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Cermeño, soy responsable de la oficina Acelera Pyme de la CNC y bueno, tengo aquí a mi lado a Fernando Sedeño. Buenos días. Consultor en normativas y bueno, pues somos los encargados de dar el webinar de hoy. Antes de empezar un poco con el contenido del webinar, vamos a hablar un poco de la labor de la oficina Acelera Pyme y, bueno, de lo que hacemos aquí. Un segundín que se ha ido esto. Vale. Vale, la misión de la oficina Acelera Pyme es informar de primera mano a pymes y autónomos sobre todas las ayudas en materia de digitalización de Red.es que está concediendo gracias a los fondos europeos. Nuestro objetivo siempre es conseguir que las subvenciones lleguen a los beneficiarios para que, bueno, el tejido empresarial español alcance una cierta madurez digital y, bueno, pues esté todo en un ámbito digital y tecnológico. Para ayudar a las empresas, ofrecemos una serie de servicios a través de la oficina, desde servicios personalizados como puede ser oficina física y virtual, auditorías digitales. También nos encargamos de realizar eventos como el que estamos haciendo hoy aquí, webinars ya sean online, presenciales y demás, talleres, como comentaba antes, presenciales, colaboraciones con otras entidades y, bueno, también pues una gran labor de promoción a través de redes sociales, hacemos formativas, vallas y roll-ups un poco para ver, para dejar ver un poco la labor de la oficina. Desde la oficina Acelera Pyme de la CNC ofrecemos siempre una atención personalizada en todos los formatos, ¿vale? Desde reuniones telefónicas, presenciales y, bueno, pues a través de estos canales pues siempre nos podéis contactar y si no también podéis llamar pues al teléfono de atención que está en Baleares, que es el que veis ahí en pantalla, y si no, pues al mail de oap@cnc.es o visitar nuestra página web donde están todos los contenidos más explicados. Eh, Aquí, pues ahora mismo estamos dos técnicos, ¿vale? Que asesoramos a las pymes y a los autónomos que desean, pues, asesoramiento y demás. Y bueno, pues os atenderé yo o mi compañero Alejandro, que hoy no está aquí. Pero bueno, os atenderemos y os resolveremos todas las dudas. Vale, vamos a hablar un poco de los webinars y los talleres que hacemos, como el de hoy. Siempre tratamos de hablar de temas de interés y, bueno, temas que al final ocupan un poco el tiempo de las pymes y de los autónomos, para que puedan entender bien un poco todo lo que hay detrás de las subvenciones, de las ayudas y, bueno, pues siempre intentamos resolver todas las dudas a través de estos webinars. En estos webinars como el de hoy, pues se puede participar a través de una inscripción sencilla, podéis inscribiros y, bueno, pues estar al tanto de todas las novedades. También impartimos charlas para aquellas asociaciones que lo necesiten. Y bueno, aquí pues explicamos un poco con detalle cómo se pueden solicitar las ayudas, un poco el procedimiento y qué es lo que necesitan
un poco qué tipología tienen que implementar en su negocio, ¿vale? A raíz de esto determinamos un poco el grado de digitalización, aquello que necesitan y que más, con más urgencia pues, tienen que resolver a nivel digital. Informamos sobre a qué ayudas pueden acceder y bueno, aquellas que están disponibles para sus modelos de negocio. Explicamos en profundidad, como decía antes, el kit digital, el consulting y el bono PYME, que salió hace poquito. Asesoramos sobre cada categoría de cada ayuda. ¿Vale? Al final las tres ayudas pues, tienen una serie de categorías en las que poder invertir ese importe y, bueno, pues lo explicamos en profundidad y al final las impulsamos un poco a dar ese salto digital que muchas de ellas todavía no han podido o no han necesitado, pero que ahora se han dado cuenta que necesitan, pues al final ese salto digital que les ayude un poco a poner la primera piedra y empezar ahí. Y les acompañamos un poco pues, en todo el camino, ese camino digital y esto pues incluye un asesoramiento y un poco pues reuniones de control y un poco pues eh, ver todo el proceso y estar ahí, no solo directamente darle la información al principio y nada más. O sea, realmente es un acompañamiento en profundidad. Vale, como decía antes, pues las acciones que llevamos a cabo son webinars como el de hoy, en los que hemos tenido más de 900 espectadores en total, ¿vale? Entre asistencia online y presencial. Newsletters, que hemos tenido más de 100.000 usuarios contactados a través de nuestro mailing. Actualmente lanzamos bastantes comunicaciones, publicaciones semanales con temas pues, de actualidad de nuestras redes sociales, siempre orientados a la digitalización. Y como comentaba antes, pues píldoras informativas en las que bueno, pues tratamos temas relevantes para las pymes y los autónomos, eh, dándole un enfoque un poco más digital y bueno, pues al final un poco más resumido y siempre intentando sintetizar todo y que se entienda bien. Actualmente ya hemos impactado en 1.700 empresas y, bueno, pues a través de este asesoramiento y toda nuestra labor, pues 1.700 empresas ya se han visto beneficiadas de nuestros servicios y bueno, pues es un dato bastante importante. Vale, y ya voy a pasar a presentar un poco el tema de hoy. El webinar de hoy vamos a hablar de cookies y política de privacidad, ¿vale? Fernando Sedeño, que es el experto en consultoría normativa, pues va a explicar más en profundidad todas estas leyes y, bueno, todo lo que tenéis que tener en cuenta eh, en este sentido. Bueno, pues la verdad es que sí, ha cambiado mucho el panorama de las empresas y los particulares también. El COVID fue un punto de inflexión. Hasta el COVID todos éramos muy presenciales, todos éramos muy de la economía tradicional y el confinamiento aquel que sufrimos pues nos obligó a digitalizarnos en gran medida y además bueno, pues obligados porque no teníamos otra solución. Nos encerraron en casa, nos vimos muchos privados incluso de la libertad de ir a nuestros puestos de trabajo, nos vimos privados también de la posibilidad de disfrutar de nuestro ocio y sobre todo de comprar como teníamos costumbre. Entonces, bueno, esto fue un cambio importante en nuestras vidas que nos obligó por un lado a digitalizarnos, cosa que había empresas, había sectores que ya estaban digitalizados en buena medida y que vieron de antemano a todo esto los beneficios que la digitalización conlleva y muchos otros que bueno pues se vieron obligados a entrar en esa dinámica porque no había otra forma. Cambiamos los hábitos, buscamos nuevas formas de vivir, de comunicarnos. Bueno, todos nos acordamos, jamás hemos hecho una videollamada muchos hasta que nos confinaron y las redes sociales o los ordenadores fueron
nuestro principal foco de atención, que era la manera que teníamos pues, de comunicarnos con los demás o de vernos o de relacionarnos. El tema de compras tampoco se convirtió en nada fácil. Teníamos unos horarios para salir a comprar, teníamos unas limitaciones de gente que se podía concurrir en los establecimientos, teníamos una serie de complicaciones importantes. Había desabastecimiento, nos quedamos sin productos esenciales, nos acordamos del papel higiénico. Eh, todo, el que tenía cierta cultura, pues pudo más o menos intentar adquirir los recursos y los consumibles de forma online, pero tampoco era fácil porque estaba todo agotado, los plazos de entrega eran eternos, se complicó todo mucho en aquella época, bueno, es un caos. Nadie estaba preparado. Entonces, bueno, pues la pena es que hoy, después de todo aquello, de aquella experiencia amarga que sufrimos, pues hay mucha gente que todavía no sigue preparada para estas cuestiones. Hay tres puntos importantes que debemos tener en cuenta en esta cuestión de digitalizarnos para bueno, pues asumir ese cambio digital que supuso el COVID-19 o bueno, cualquier futuro confinamiento, cualquier futura circunstancias. Esperemos que no se den, pero que cualquier futuro nos puede sorprender con cualquier medida de este tipo. Entonces, bueno, pues aquello, el COVID-19 supuso la aceleración de la transformación digital de todos nosotros, que al final, pues a las empresas, nos vamos a centrar en el tema de las empresas, bueno, pues han incorporado tecnologías que automatizaban procesos y muchas veces se descubrieron nuevas herramientas como la inteligencia artificial, el machine learning, herramientas de automatización, que bueno, pues eran productivas y reducían los costes. Entonces, bueno, pues se descubrieron herramientas nuevas que ahí están. Eh, Nos obligó también a aprender a manejarlas, pero bueno, creo que ha sido una cuestión importante para y ha aportado ventajas hasta cierto punto. También nos obligó a trabajar en remoto. O sea, ahí se creó una cultura de teletrabajo que, bueno, no quedaba otra. Había que seguir sacando el país adelante y la economía de casa. Entonces nos obligamos a teletrabajar, no tenemos otra opción. También a las empresas les obligó a crear unas infraestructuras para que se conectasen los trabajadores desde su casa con sus servidores o con sus herramientas. Bueno, pues también se exigió o se cambiaron las formas de gestionar o de ver el tema de la ciberseguridad, porque hasta entonces no se había planteado prácticamente ningún desafío en ciberseguridad. Cuando empezamos a teletrabajar, también se vio que era necesario que contásemos con unas medidas adecuadas y bueno, pues al final supuso no sé, una innovación continua que pues con el tiempo y desde la perspectiva que nos da ya pues 3, 4 años después de aquello, pues ya estamos viendo que fueron pues positivas o que bueno, son cosas que han aportado cambios de valor a la sociedad y a las empresas. Eh, Expansión que supuso aquello del comercio electrónico que se ha quedado en nuestra sociedad. No fue un hecho puntual, no queda otro recurso más que comprar online y no se ha vuelto, sí, bueno, hasta se ha recuperado el comercio tradicional hasta cierta medida, pero también nos hemos acostumbrado a usar esos comercios online y esas medidas de esas medidas nuevas, esos medios nuevos de adquirir productos. Se han cambiado también los cambios en los consumidores, nos hemos acostumbrado a comprar online también. Ya no es algo arriesgado, ya no es algo peligroso, ya es algo que hemos asumido pues como con bastante normalidad. Que también ha supuesto que las empresas inviertan en esa infraestructura digital, sectores en los que obviamente no tienen una salida digital muy evidente, pero también hay empresas que con estas necesidades nuevas que se plantearon en el confinamiento, pues se dieron cuenta de las bondades que tenía el salir a un mercado online. Y bueno, pues al final llegamos a más, todas las empresas han llegado
a un público pues prácticamente global. Ya no estamos limitados a la proximidad de nuestra tienda, de nuestro barrio, de nuestro entorno, de los que nos conocen, sino que ya podemos llegar incluso a todo el mundo. Es un poco, bueno, pues nos ha hecho crecer. Hay sectores que se han visto muy beneficiados en esto, pues moda, tecnología, bienes de consumo, bueno, pues hay cosas que se siguen adquiriendo, se han cambiado incluso los hábitos, incluso compras de comida, compras online de alimentación, han establecido ya pues unos protocolos, unos procedimientos en las familias que facilitan mucho esto y que, bueno, pues hay gente que ya prácticamente no pisa los supermercados porque lo pide todo online. Entonces, bueno, esto ha supuesto un aumento entre la interacción entre las empresas y los consumidores que también pues ha causado beneficios a las empresas porque les ha hecho primero plantearse eh, cuáles son las expectativas de los clientes, también ha pensado que bueno, pues, cambian las formas, las necesidades, cambian los requerimientos que nos hacen los clientes y bueno, pues obliga a conocerlos mejor. Bueno, también ha sido un reto para todas las empresas dar un servicio eficaz, eficiente, estar a la altura de esos nuevos desafíos de logística, porque claro, ha habido que implementar pues soluciones de delivery, de entregas a los clientes. Antes no a nadie se preocupaba. El que tenía un comercio tradicional pues no se preocupó de tener un reparto o un tercero que se encargaba de hacer llegar esos bienes que vendía y sobre todo, bueno, pues hay veces que ya no te quedas, que decían, siempre llegas al barrio, llegas a todo el mundo, por lo cual esto se ha complicado bastante, por fortuna. Bueno, pues y con todos estos cambios, al final lo que también ha surgido es una necesidad de regular, una necesidad de poner en orden todo esto, de que haya una legislación que permita la gestión eficaz de toda esta nueva sociedad digital que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues hay leyes que ya vienen de antiguo. O sea, por ejemplo, si nos ponemos en orden las leyes que afectan a todo lo que es el comercio electrónico o todo lo que supone esta digitalización de la sociedad, pues podemos empezar a hablar de la ley del 96, que es la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que es del 15 de enero del, del año 96. Esta ley ya introduce un concepto importante en las ventas online que es el derecho al desistimiento. El derecho al desistimiento es algo que se da únicamente en ventas online. Cuando tú haces una compra, no puedes devolver en los 14 días que te permite que tienes cuando haces una compra online. Se supone que tú has visto, has tocado y has conocido el producto antes de recibirlo. Este derecho de desistimiento, pues puede ser, es de hecho una gran ventaja para los consumidores, pero puede ser una gran desventaja para las empresas que comercializan online sus productos. Tienen que ser muy claros, muy honestos y muy transparentes con el producto que facilitan, porque si no se van a encontrar con ese gran inconveniente que es el que el cliente te devuelva sin motivo aparente, simplemente porque no ha coincidido, porque no le ha gustado lo que ha recibido, en 14 días desde que lo recibe el producto que le compran. O sea, eso es algo que se debe tener en cuenta. Otra ley importante, muy importante, que regula el tema del comercio electrónico es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, es la LSSI-CE. Esta es una ley que es del año 2002 y aquí se obliga a informar a todas las empresas que comercialicen online sus productos, informar a los clientes con quién se están jugando los puestos. Esto es básicamente, por simplificarlo mucho, es el aviso legal que todas las tiendas online deben tener puesto en la web. Y ahí se identifican quién es el titular de esa web, cuál es su dirección, cuál es su forma de contactar con ellos, cuál es el registro mercantil si es una sociedad, o es un poco el saber la obligación que tiene el comerciante de identificarse ante sus clientes y luego también de identificar cuáles son los métodos que usa y cuáles son las reglas
del juego cuando compras en su tienda. O sea, te tienen que explicar cuáles son las condiciones de la venta, básicamente. Luego, ya de ahí, de esa ley de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ya entró en el año 2018 pues el reglamento en mayo, el 25 de mayo del 18 entró el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que bueno, pues era la fecha que tenía que entrar. Ella nos vimos obligados, nos pilló a todos a contrapié, todos recordaremos en aquella época, ya de hace unos cuantos años, que recibíamos avisos constantes y todos los días cambiando las políticas de privacidad o que nos pedían el consentimiento a las políticas de privacidad de los múltiples servicios que teníamos contratados, pues todo el mundo que nos prestaba algún servicio nos mandó o una carta o un email o una comunicación por SMS o algo para que consintiésemos. Pues aquello fue el cambio que se produjo el 25 de mayo, creo recordar, del año 2018 con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que iguala a todos los países de la Unión Europea en esta cuestión de tratamiento de datos. Luego, esa política o ese protocolo de protección de datos o esa regulación de protección de datos en diciembre de ese mismo año, en diciembre del 2018, se actualizó y se mejoró o se adaptó a las necesidades españolas con lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la ley específica de este país, de España, para la gestión de la protección de datos. Entonces, bueno, pues esto es un poco pues, cómo ha ido evolucionando. Después, esa ley también, junto con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información, pues el conjunto de todo esto dio lugar a que se crease también una necesidad de la gestión de las cookies, de los pequeños ficheros que nos dejan los navegadores o las tiendas o los sitios, las webs que visitamos en Internet, nos van dejando pues una galletita, un pequeño ficherito donde van dejando información que luego ellos recogen y van viendo cada vez que visitamos, incluso pueden hacer una trazabilidad de los sitios que vamos viendo, nos van haciendo un seguimiento y bueno, pues al final nos van dejando por ahí unas miguitas de pan que pueden hacer seguirnos el rastro de lo que hacemos en Internet. Entonces, bueno, se vio que era necesario que se regulase eso y a partir de aquel año 2018 también se reguló y se puso de manifiesto la necesidad que había de consentir o no consentir o por lo menos tener una información sobre esas cookies y sobre esos datos que vamos dejando y que ellos van recogiendo y nunca se sabía cómo se pueden gestionar. A partir de entonces es obligatorio. Y bueno, pues esto del comercio online también ha supuesto pues algún reto a nivel fiscal o regulatorio. Por ejemplo, el tema del IVA. El tema del IVA, las compras que hacemos en el IVA o el IVA que asumimos de compras que hacemos dentro de la Unión Europea, pues lo debemos asumir nosotros, los consumidores, no es algo que tendrán que liquidar o que tendrán que, bueno, pues hay también una serie de cuestiones tributarias y legislativas en cuanto a IVAs bueno, pues también hay que estudiar. Por ejemplo, las importaciones en empresas intracomunitarias no están gravadas con IVA. En principio, hay pues, unas autoliquidaciones que están ahí, pero también hay una serie de leyes sobre estos tributos en importaciones de países fuera de la Unión Europea que, bueno, que en muchos casos son variopintas. Cada país tendrá su regulación y también habrá una serie de o no de aranceles en aduanas. Bueno, pues hay también temas legislativos con la fiscalidad de las gestiones. Y bueno, pues de ahí nos vamos a centrar un poco en el tema importante, que es la protección de datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la que regula pues todo esto de la privacidad en nuestro país. Bueno, pues la tenemos ahí. Es una segunda ley, esta que tenemos. La ley que tenemos, la LOPD-GDD del año 2018, es la segunda ley que tenemos en esta cuestión. La primera
duró muchos años, porque es una ley que data del año 99, que es la original LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta tiene apellidos o tiene un añadido detrás, que es Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Y los cambios principales se dan por ahí, por esa garantía de los derechos digitales que nosotros asumimos. La ley antigua ya planteaba unos derechos que eran los famosos derechos ARCO, que era acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pues esta nueva ley que tenemos en el año 2018, que va de la mano del Reglamento Europeo de Protección de Datos, tiene esos mismos derechos y alguno más amplio. Luego hablamos de ellos. Pues, ¿qué cambia? Pues, sobre todo, que nosotros cuando cedemos datos ya tenemos que cederlos informados y las empresas cuando recogen datos de personales nuestros, una cosa que es importante que sepamos, que conozcamos los datos personales. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es el dato que te identifica o que es capaz de identificar a una persona en concreto. Pues una imagen, un teléfono, una dirección, un nombre y un apellido, por supuesto. Esos son los datos personales. Los datos personales son de las personas físicas. Los datos de empresa no son datos personales. Los datos de empresa son datos de una empresa y esos no están protegidos de ninguna manera. O sea, si tú tienes un listado con 50.000 empresas y quieres ponerlo a disposición o vendérselo a alguien, pues si tienes ese listado y lo tienes segmentado, ordenadito, bonito y con colorines, pues lo puedes vender a alguien sin ningún problema. Son datos de empresa, no son datos personales. Los datos personales son los datos de las personas que podemos estar detrás de las empresas, con lo cual hay que tener cuidado porque muchos datos que cedemos de empresas pueden ir ahí entreverados algún dato personal de alguna persona física. Entonces, bueno, pues conocer esto. ¿Qué, ¿De qué se preocupa la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales? Primero, de que seamos conscientes cuando cedemos datos personales, a quién se los cedemos y que autoricemos y que seamos conscientes de que los cedemos. Que los tengan con nuestro consentimiento, básicamente. Que las empresas que manejan esos datos, que son nuestros, sean también conscientes de que tienen que facilitar esos derechos de los que la ley, luego se comentan, que la ley obliga a facilitar y sobre todo regular el manejo seguro de esos datos, de que no se manejan de forma desproporcionada o que no se adquieren datos desproporcionados, de que no se manejan con fines pues malévolos o pues espurios, o sea, que se manejan con cierto sentido y con ciertas limitaciones a esos usos. Y bueno, pues en cuanto tenemos que tener claro, cada vez que recibamos datos de los clientes, tenemos que decírselo. Estamos recogiendo datos y decirle para qué recogemos los datos. Pues para prestar un servicio que se nos demanda o para hacer uso pues, de sus datos para un estudio o para una puesta o un estudio de mercado o lo que sea. Pero tenemos que decirlo y que la persona que ceda sus datos personales los conozca. Después, tenemos que facilitar los derechos a los usuarios, que bueno, pues son pues, el derecho de acceso, que pues, es el derecho que regula el poder obtener confirmación si esos datos se están usando y para qué se están usando. El derecho de rectificación, porque las personas que tenemos un dato personal podemos variar algún dato y podemos también rectificarlo ante cualquier entidad o persona que tenga esos datos. El derecho de supresión, que bueno, pues, podemos pedir que elimine esos datos de su base de datos o de sus archivos. El derecho de oposición, en el que nos podemos oponer a que se manejen nuestros datos con un fin u otro. El derecho a la limitación del tratamiento, o sea, que para unas cosas sí, para otras cosas no. O sea, muchos derechos de la portabilidad. Podemos decirle que los datos que tienen nos los faciliten a nosotros o a otro o a un tercero en una estructura inteligible, en una estructura que se pueda entender y aprovechar.
decirle pues, lo típico de las compañías de teléfono, cambio de compañía, el derecho a portabilidad, o hacer una portabilidad de mis datos a la nueva compañía. O el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Eso es lo que aplican los bancos y todos los bancos nos piden que sí seamos, que sí les autorizamos a ser objeto de decisiones automatizadas porque al final son los que hacen pues esas inteligencias artificiales, esos sistemas de procesamiento de datos para evaluar los riesgos que como personas tenemos y pues valorar crediticiamente cuál es nuestra posición. Vale, pues eso también tenemos derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, a que cualquier decisión que se tome sobre nuestros datos, que la haga una persona física, la haga una persona, no la haga una máquina. Bueno, luego también hay una serie de derechos digitales que ya son más específicos del reglamento. Bueno, estos son los generales, los que he comentado son los generales del reglamento europeo. Pero a nivel de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales también tenemos unos derechos que son un poquito más concretos y más específicos nuestros, que es el derecho a la educación digital, a la protección de la información de carácter personal en Internet, a la desconexión digital. En Europa no tienen derecho a la desconexión digital, según lo plantea el Reglamento Europeo, el RGPD. En España sí nos hemos preocupado de tener el derecho a la desconexión digital, o sea, yo puedo estar trabajando incluso con un teléfono de empresa que mi jefe me da para que comunicarse conmigo, pero yo tengo derecho a que en mi tiempo libre no estar pendiente de las notificaciones o de los mensajitos o de las llamadas en ese teléfono. O sí, depende. Eso ya es algo que la empresa y el trabajador debería regular, decidir y ver en qué circunstancias se efectúa ese contrato o si hay un consentimiento o no hay un consentimiento. También tenemos derecho a la seguridad digital, a que nuestros datos sean seguros y que no estén por ahí libremente. El derecho al olvido. El derecho al olvido, por ejemplo, es importante para aquellas personas que quieren borrar su rastro o incluso los herederos de ciertas personas que quieren borrar el rastro de esa persona que ya no está, existe el derecho al olvido. Es una serie de cuestiones que son más concretas. Y luego también hay cuestiones más concretas y específicas en la protección de menores que se tratan en el reglamento español, en la ley OPD-GDD, respecto al RGPD europeo. Entonces, bueno, pues hay varias cuestiones que son importantes que también se distingan. Y sobre todo, con el tema de la protección de datos, una cosa muy importante, yo siempre se lo digo a mis clientes, a los que les resuelvo estas normativas, es que cuando hablamos de protección de datos es cuando un amigo nos deja un coche. Ese coche del amigo lo vamos a tratar mejor que si fuera nuestro. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener siempre muy presente. Y cuando estamos manejando datos personales de terceras personas, tenemos que ser conscientes que estamos manejando datos muy sensibles, muy importantes y que no son nuestros. O sea, vamos a tratarlos con la rigor exquisito y absoluto. O sea, no podemos hacer el tonto con ellos, evidentemente. Bueno, pues, ¿qué obligaciones supone todas estas cosas que os cuento de la ley? La ley, al final, cumplirla, bueno, pues nos obliga, para cumplir la ley, pues a crear unas políticas de, primero, tener claro para qué queremos usar los datos personales que recabamos. Después, por supuesto, tener unas políticas de privacidad alineadas con el deseo que queremos hacer con el objeto de uso de esos datos que tenemos. Una política de cookies es muy importante, por ejemplo, cuando todos tenemos más o menos, o cualquier empresa en este país ya tiene prácticamente una página web, pero realmente sabe las cookies que en las empresas en su página web se están haciendo. Eso es una tarea, bueno, hay herramientas que te hacen un análisis de las cookies. Luego si me consultéis os cuento alguna. Pero hay herramientas que hacen análisis de cookies, hay herramientas, pero al final es algo que vosotros debéis exigir también a vuestros técnicos o a los diseñadores de vuestra web que os den eso hecho, más o menos, porque vosotros muchas veces no sabéis qué cookies estáis usando y para qué. Pues eso lo tenéis que poner en un documento, plasmarlo y exponerlo al público. En ciertas empresas, incluso
Las empresas que son públicas, que son del Estado, empresas que manejan datos especialmente sensibles, como pueden ser bufetes de abogados o empresas que manejan datos jurídicos, empresas, escuelas, colegios infantiles que están manejando datos de menores o empresas que manejan grandes volúmenes de datos, también tienen la obligación de contar con una figura en concreto que es el DPO, que es el Delegado de Protección de Datos. Es la figura que se va a responsabilizar de implementar esas políticas y esas medidas de seguridad en la protección de datos. Es un poco el que se asegura de que se cumple la ley. Entonces, bueno, también es la persona que va a gestionar y coordinar cualquier requerimiento sobre los derechos que nos hagan. Bueno, pues luego también tenemos que tener muy claro, porque al final no lo gestionamos únicamente nosotros. Todos tenemos empresas a las que delegamos servicios o a las que delegamos, todos tenemos terceros que son los encargados de tratamiento. También tenemos que tener muy claro a qué terceros cedemos los datos que a nosotros nos dan nuestros clientes. Entonces, nosotros siempre vamos a ceder datos, por supuesto, a la agencia tributaria, a la seguridad social, por supuesto, a las administraciones públicas, por supuestísimo. Pero también trabajamos con alguna gestoría o también trabajamos con algún asesor fiscal laboral que recibe datos personales, bien de nuestros trabajadores, bien de nuestros clientes. También trabajamos, pues, por ejemplo, con empresas de transporte que también están recibiendo datos personales de nuestros clientes. También trabajamos con pues una aseguradora que podemos dar un parte por alguna contingencia que haya surgido, hay algún dato personal ahí. Trabajamos con, por supuesto, pues, empresas de prevención de riesgos laborales, todas de accidentes, bueno, una infinidad, e incluso las empresas que gestionan la videovigilancia de nuestras instalaciones. Si tenemos una cámara, las instalaciones, estamos tomando datos personales. También tenemos que tener un encargo de tratamiento con todas esas empresas que están manejando datos personales que nosotros cedemos. Muchas veces no somos conscientes de que están ahí, pero bueno, eso forma parte también de la labor de la consultoría que yo hago para que veáis o analizar todos los datos que se están manejando, tener claro cuáles son esos terceros con los que se intercambian datos y eso también es obligatorio que vosotros tengáis unos acuerdos firmados con los terceros a los que podéis ceder datos que no son vuestros, datos personales de vuestros clientes, de vuestros trabajadores, de vuestros proveedores o de los candidatos o los potenciales clientes, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre cuando no se cumple con la ley? Bueno, pues que nos sancionan. Pues al final, afortunadamente o desafortunadamente, afortunadamente, para los pequeños, pues no son el foco de interés de la Agencia Española de Protección de Datos, pero desafortunadamente sí es una herramienta, bueno, para algunos clientes descontentos o para algunos clientes que desean hacer la puñeta un poco, pues que encuentran por ahí siempre algún resquicio para hacer un poco, para incorrer. Entonces, bueno, pues tengamos esto resuelto, protejámonos, nos vamos a evitar sanciones que pueden ser, bueno, pues, enormes. Conocemos casos por ahí, mira, Vodafone no hace mucho y al Banco Santander le han puesto sanciones también importantes de millones de euros que pueden llegar a ser hasta de 20 millones de euros o hasta de un 4% de la facturación anual. O sea que tenemos ahí riesgo. Además, la Agencia Española de Protección de Datos no tiene en los presupuestos generales del Estado una partida presupuestaria. Ellos se van a nutrir únicamente de los importes que recauden con las sanciones que imponen. Entonces, bueno, pues ellos van a vivir más o menos bien o van a crecer más o menos en función de los presupuestos que manejen y esos están ligados exclusivamente a las sanciones que impongan, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que tener ahí. Y luego, por supuesto, un mal manejo de los datos personales también implica un daño reputacional a nuestra empresa que debemos ser capaces de gestionar. Al final todo se sabe, entonces, bueno, pues no podemos estar usando mal los datos porque nos estamos tirando ruidas a nuestro propio tejado. Vale, pues diferencias entre el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la ley española. Bueno, pues realmente aquí se ha hecho un poquito más exigente a la hora de, bueno, pues, por ejemplo, con el tema de la desconexión digital que ya mencioné antes, algún derecho específico que se da
en la LOPD que no se contempla en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, ese de conexión digital, entre otros. Hay una diferencia entre el consentimiento de menores en el Reglamento Europeo de Protección de Datos a la de consentimiento a partir de 16 años de edad, a que tú manejes datos personales de un menor. Aquí en España se reduce hasta los 14. Bueno, pues los padres al final tienen que estar muy pendientes de todas estas cuestiones porque muchas veces con 14 años, a mi juicio, no se es demasiado conocedor de cuáles son las consecuencias de facilitar por datos personales. Y luego, bueno, pues hay algunas pocas, pero alguna característica específica que refuerza un poco la protección de los derechos y sobre todo también el derecho al olvido o el derecho de herencia de datos personales que puede quedar por ahí cuando alguien ya no está. ¿Vale? Básicamente no hay mucha diferencia, son reglamentos que están muy bien ahí integrados uno con otro y que merece la pena bueno, pues que se conozcan un poco por encima, que seamos conscientes de lo que ocurre. Vale, pues esto en cuanto a protección de datos. Hay una cosa que luego también os contaré cuando hable de seguridad informática con protección de datos y es el tema de nubes y de los datos que estamos manejando, que los manejemos, eso lo cuento luego, que lo manejemos dentro del entorno de la Unión Europea o fuera de él. Nos vamos ya a otra legislación que también afecta a esto de la protección, que es el registro de jornada. Esto es otra ley que tenemos desde el año 2019, justo al año siguiente. Todos los años, bueno, la capacidad de la Administración para legislar y para poner leyes nuevas es infinita. Entonces, bueno, pues nos pueden volver absolutamente locos a todos y además cada vez nos van a exigir más porque, bueno, pues es a lo que se dedican y, bueno, pues van a regular. Y la capacidad de la Administración, como digo, es infinita. Al año siguiente de la implantación del Reglamento Europeo de Protección de Datos y el cambio de la LOPD-GDD respecto a la LOPD del 99, nos metieron ahí el registro de jornada. Es el Real Decreto 8/2019 que obliga a llevar a las empresas un registro específico de la jornada que hacen los trabajadores, que fichen. Y además les obliga a mantener ese registro de la jornada que hacen los trabajadores durante 4 años. O sea, es algo que tú tienes que tener claro que tal día, tal hora entró en su puesto de trabajo y lo dejó a tal día, tal hora. O se fue a comer a tal hora y volvió a tal hora. Todo ese registro de jornada es obligatorio desde el año 2019. Este registro de jornada supone que las empresas, primero, informen a los trabajadores de la obligación que tienen de fichar. Lo pueden hacer de varias maneras. La manera, digamos, más sencilla y que no soluciona la papeleta es tener la hojita de firmas. Tú, cada vez que llegas a tu puesto de trabajo, firmas y pones la hora a la que has entrado. Y cada vez que te vas, firmas y pones la hora a la que te vas. Eso no funciona porque al final casi todo el mundo se olvida de hacerlo y bueno, pues cada uno puede poner lo que le dé la gana. Entonces, para esto y para cubrir y para proteger a las empresas, que al final de lo que se trata es que las empresas estén protegidas ante cualquier inspección de trabajo y que no se pueda acreditar que ha implantado las medidas necesarias para garantizar ese registro de jornada, pues lo que se hace es implantar un sistema de fichaje, pues un método que el trabajador cada vez que entre a su puesto de trabajo, pues fiche de forma fehaciente y que quede constancia de la hora que entra y a la hora que se va. Y si sale a comer o si sale a echar un pitillo, pues que también quede constancia de todo esto y al final. Lo que la ley obliga es a guardar esa información durante 4 años. La ley también obliga que esa información se facilite a los trabajadores con la hoja de salarios, con la nómina. Pues todos los meses, en teoría, la empresa debería facilitar el resumen de las horas trabajadas durante ese mes, pues junto con la nómina, con la hoja de salarios. Pues esos dos documentos deberían ser. ¿Se hace o no se hace? Pero la ley dice que se tiene que hacer. Ahí lo dejo. Más cosas. Esto del registro de jornada yo creo que surgió con la idea de que se le basen las cotizaciones de la seguridad social, porque lo que se pretendía evitar era
que no se retribuyesen las horas extras y aumentar las cotizaciones en cotizaciones de empresa por esas horas extras que no se pagaban. Pero también os comento, me da la impresión de que por mi experiencia, yo ya llevo pues 5 años implantando estos recursos de registro de jornada, me da la impresión de que al final se ha logrado lo contrario, porque la mayoría de las empresas, cuando han implementado estas herramientas, se han dado cuenta de que la gente o que los trabajadores trabajan menos horas de las que deberían. Entonces, bueno, pues al final les ha salido un poco, el plan inicial era uno, que era eh, cotizar más por las horas extras y al final se han dado cuenta de que, uy, trabajan menos de lo que deberían. Pero bueno, no pasa nada. Cada empresa tiene sus políticas y a lo mejor puede ser también una herramienta para obligar a los trabajadores a que cumplan sus jornadas o simplemente a constatar que la empresa es amigable y conciliadora con sus trabajadores. Esto es, cada uno tiene sus criterios. Vale, con esto también ha habido controversias y con el tema del fichaje ha habido controversias entre la Agencia Española de Protección de Datos y la ley, porque hay empresas que implementaron medidas de control biométrico para el fichaje. Pues, por ejemplo, este año la Agencia Española de Protección de Datos está imponiendo sanciones a aquellas empresas que están obligando a sus trabajadores a fichar con la huella dactilar. Pues es una medida que la AEPD, que la Agencia Española de Protección de Datos, considera desproporcionada, el recabar datos biométricos de los trabajadores para justificar un registro de jornada. Entonces, bueno, cuidado con esto. Hay que ser también proporcional. Hay datos que no son necesarios recabar. Pues hay empresas que si tú tienes que cumplir un protocolo de seguridad porque estás trabajando en un lugar con riesgos de seguridad evidentes y consideras necesario pues un control de huella dactilar para acceder a determinado sitio, pues me parece perfecto, lo puedes implementar. Incluso un control de iris, de retina, lo puedes implementar para, esto lo vemos en las películas, pero lo puedes implementar, pero ya porque tienes que justificar unas medidas de seguridad concretas y exhaustivas. Pero para el registro de jornada no se justifica, no es proporcional que los trabajadores fichen con la huella digital. No. Entonces hay sanciones, no lo hagáis. Si lo hacéis, cambiarlo, porque os rugen. Más cosas. Esto del registro de jornada, al final, pues es un problema. Es obligatorio, pero a los trabajadores, la empresa lo que tiene que hacer es justificar que a los trabajadores ha puesto una medida y que si los trabajadores no fichan es porque son unos despistados y se les olvida. Entonces, es importante que la empresa pueda justificar que ha puesto una medida. Si le das al trabajador una herramienta, pues, por ejemplo, hay herramientas que el trabajador, si consiente usar su móvil para fichar, puede fichar en su móvil. Incluso si consiente, se le puede geolocalizar. Si la empresa está trabajando con trabajadores desubicados que no están en una oficina, en un centro de trabajo en concreto nunca, o a veces sí, a veces no, pues si la empresa le proporciona, en estos casos, lo habitual es que la empresa proporcione un móvil al trabajador porque le tiene la capa ya. Entonces, ahí, en el móvil de empresa, sí se le puede pedir y se le puede exigir que te fiche y esté geolocalizado, porque es un móvil de empresa. Tú tienes que tener controlados a los trabajadores, igual que puedes tener controlados los vehículos. Eso no es una falta de privacidad o exceso de celo en estas cuestiones. Es una necesidad de las empresas. Ahí se les puede hacer. ¿Qué ocurre? Cuando la empresa toma estas medidas, ya puede justificar ante un inspector de trabajo que se ha preocupado en cumplir con esto. Otra cosa, que tengo la hojita de firmas y esté todos los días, habéis firmado, habéis firmado, habéis firmado. Y a las veces se nos olvida o se olvida la gente cuando va y bueno, pues esto es importante. Sobre todo de cara a la empresa, que pueda justificar que ha aplicado estas medidas, ¿vale? Dos cosas. Bueno, pues el canal de denuncias, otra normativa. Esta normativa del año pasado, 2023. Ahora, la Administración pretende que empresas implementen un mecanismo que permita a los trabajadores o a los usuarios o a los colaboradores de las empresas a denunciar las cosas que la empresa hace mal. Entonces, bueno, pues eso, es el canal de denuncias. Es la directiva Whistleblower de la Unión Europea. La directiva toca silbatos. Bueno, pues, ¿cómo se traduce? Pues es un poco el canal de denuncias, el canal a denunciar cualquier trabajador, cualquier práctica que se produzca en su. ¿Qué ocurre? Que esto se regula y esto se regula
que obliga a todas las empresas, automáticamente, a todas las empresas que cuenten con más de 50 empleados. Todas tienen obligación, si tienen más de 50 empleados, a tener un canal de denuncias. Y no solamente a las de más de 50, a las que tengan menos de 50 y estén obligadas a cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, o sea, todos los despachos o servicios financieros, los servicios fiscales o jurídicos, servicios contables, o sea, cualquier asesor, cualquier gestoría, cualquier despacho de abogados, las joyerías, los bingos, los compraventa de oros, las inmobiliarias también tienen una obligación, aunque no alcancen estos 50 trabajadores. Bueno, también hay algún matiz, si cumplen o si facturan cierta cantidad al año. Las casas de cambio de moneda, las loterías, todos estos están obligados a tener un canal de denuncias. Entonces, bueno, y sobre todo, todas las empresas públicas, todas las empresas que sean públicas, estatales, ¿vale? ¿Qué ocurre con el canal de denuncias? Que esto se regula y el canal de denuncias implica que esa denuncia se pueda hacer garantizando tanto la confidencialidad del denunciante como su anonimato. Entonces, ¿qué hago? Yo en estos casos lo que hago es plantear un canal de denuncias externo. Yo saco las comunicaciones de la empresa que monta el canal de denuncias, la saco a una web, a un website, un landing page con ese canal de denuncias de la empresa, garantizando el anonimato y la confidencialidad, porque es una web que no es de la empresa, es una web mía. Entonces yo soy también el que recoge las denuncias de forma presencial, de forma telefónica, de forma en una carta en mi dirección postal o en mi correo electrónico o en el landing site que yo monto para las empresas que quieren montar este canal de denuncias. Y yo hago ahí un protocolo, se facilitan, se tiene que hacer, no lo hago yo, se tiene que hacer así, un protocolo diciendo qué cosas son las que se pueden denunciar. Ese protocolo se entrega a los trabajadores para que conozcan que existe ese canal de denuncias, cuál es el procedimiento y cuál es el protocolo a seguir. Luego ya habrá un interlocutor que yo tenga o que ese canal de denuncias o que esas comunicaciones lleguen a un interlocutor adecuado en la empresa y a partir de ahí se garantice que se estudian, se estiman o se desestiman, porque habrá muchas tonterías o muchas cosas que no son realmente un problema. Entonces, bueno, pues esas se desestiman, pero las cosas que sí tienen un trasfondo o que pueden suponer o que pueden tener cierto riesgo, pues se tienen que analizar y con unos plazos y con unos, digamos, procedimientos estandarizados. Vale. Esto del canal de denuncias es importante que lo tengáis resuelto. Insisto, para los de más de 50, todos, y para los pequeños que estén en estos sectores que os he indicado. Y luego, por ejemplo, el tema de seguridad informática y el almacenamiento y la protección de los datos. Muy importante, desde que somos muy digitales tenemos que tener mucho cuidado con eso que somos digitales. Primero, no podemos guardar datos en nubes que no estén reguladas en el marco del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Cuidado, porque hay países que no respetan los derechos de protección de datos, no respetan la privacidad de las personas. Entonces, hay nubes que no deberíamos usar, por ejemplo, eh, porque están fuera del marco regulatorio, ¿vale? Eh, Amazon Web Service está fuera del marco regulatorio europeo porque está en Estados Unidos. Dropbox es una zona gris, aunque Dropbox dice que sí está más o menos regulada, con cuidado, porque está también fuera del marco regulatorio europeo. Microsoft Azure, ojo, no OneDrive. OneDrive está dentro del marco europeo, OneDrive es de Microsoft, pero no es el Microsoft Azure. El Azure está fuera, cuidado con esos. Y luego Google Cloud, que no Google Drive. Google Cloud, la nube Google también ámbito americano, no europeo, y hay unos acuerdos por ahí. Pues el Biden el año pasado intentó los acuerdos SREM, pero no acaban de concretarse y de firmarse y de materializarse en algo. Hay unas propuestas para regular entre el mercado norteamericano y europeo, pero no se acaban de materializar. Y luego hay muchas nubes, por ejemplo, Aliyun, que son chinas, o Yandex, que es rusa, o la de Mega, que es de Nueva Zelanda, que en teoría estaría también en la zona gris, pero ojo, Nueva Zelanda es un país que respeta los derechos de protección de datos, pero Omega yo tengo mis dudas. Y bueno, y luego hay otras, pues yo qué sé, Baidu, Cloud o cosas de estas. Y luego, bueno, pues las que sí podemos usar con cierto criterio y con alegría,
Google Drive, OneDrive, P-Cloud, o VH Cloud, Herner Online, Scaleway, estos son italianos, igual que Aruba Cloud, que también es italiano. Bueno, son leyes o son nubes que están en el marco europeo. Y luego con el tema de la seguridad de los datos es importante. Ya que vivimos hiperconectados, pues tenemos que ser conscientes de ellos. Por ejemplo, si yo ahora os pido que apaguéis el teléfono móvil, a muchos de vosotros, a la mayoría posiblemente no, pero a muchos también les creo un problema. Les creo un problema porque luego a lo mejor lo van a encender y, bueno, primero, apagar el móvil a lo mejor ya ni saben cómo se apaga a algunos de ustedes. Pero bueno, cuando lo vayan a encender, muchos no se van a acordar ni del PIN que tienen que poner, ni de tal. Bueno, pues es uno de los riesgos que tenemos. Toda esa sociedad hiperconectada, en cuanto nos falla una conexión, estamos perdidos. Si nos quedamos, esto pasó, me lo contaron, una anécdota que pasó el otro día en un aeropuerto, estaba con visibilidad nula, el piloto del avión cuando iban a aterrizar le dijo, señores, no me pongan el modo avión en el móvil, necesito que lo apaguen. Pues fue el gran caos aquello, porque muchos ni sabían apagarlo. Bueno, es que el 5G de los teléfonos interfiere con los radioaltímetros estos de los aviones y hay veces que puede dar algún problema. Entonces, como no había visibilidad en el aeropuerto, obligó a hacerlo. Pues todo el mundo estaba allí, pues primero muchos no sabían apagarlo y luego muchos no sabían encenderlo, porque no conocían el PIN. Entonces, seamos conscientes, tenemos muchos datos en la nube, tenemos muchos datos en aparatos por ahí. Tenemos que protegerlos y tenemos que protegernos a nosotros mismos de esos datos. En el momento que no los tengamos accesibles, estamos perdidos. Yo, por ejemplo, llevo una lista con los teléfonos de emergencia, de confianza, de gente de confianza que si me pasa algo me pueden echar una mano cuando me quedo sin teléfono. Pues eso, seamos conscientes de que estamos asumiendo una serie de riesgos elevados. Implementemos también medidas de seguridad para esto. Bueno, los hackers están ahí, los malos están ahí y van a ser malos y son de hecho muy malos. Por ejemplo, casos terribles que han pasado con esto de la Dana de Valencia. Hay empresas que han perdido los ordenadores y han perdido incluso la copia de seguridad que tenían porque la guardaban junto con los ordenadores. Entonces se han quedado sin nada, se han quedado sin datos. Hay muchas empresas que tendrán nubes o tendrán datos por ahí desubicados. Habrá otros que hagan una copia de seguridad y dejen una físicamente donde tienen la oficina y otras se la lleven a su casa. Eso sería buena cosa, un buen plan. Pero incluso hay empresas que han perdido todos los datos, ya no tienen datos de facturación, no tienen datos de clientes, no tienen nada de nada de nada, están muy perdidos. Bueno, pues seamos conscientes de que corremos riesgos y los malos son malos. Y los malos, todavía hay hackers que ya se han puesto a mandar SMS suplantando, haciendo phishing de la Cruz Roja o mandando SMS haciéndose pasar por la EMED diciendo que venía otra dana, otra calamidad y la gente pues apuntaba. ¿Qué ocurre? Que ahí están haciéndose pasar unos por otros, estás poniendo tus credenciales, tu usuario y tu contraseña, pues ya han pillado tu contraseña. A lo mejor esa contraseña, si la usas en 8 sitios, pues van a pensar, pues lo mismo usa esta misma contraseña en esta cuenta, en esta otra, en aquella otra, y te están cogiendo por ahí. O están haciendo ataque de ransomware. Hay hackers que se dedican, no te roban nada, simplemente te meten un virus que te encripta todos tus documentos, te los pone una contraseña y te dice, vale, todo esto lo tienes ahí, no se te ha borrado, los tienes ahí, pero no vas a poder hacerlo porque si no pones la contraseña. Y la contraseña te va a costar que me pagues, lo que sé, 3 Bitcoin o, o lo que pida, ¿vale? Pues ahí los tienes. No son malos y no van a dejar de serlo. Incluso en las calamidades más grandes, en últimamente que han hecho cosas de este tipo. Entonces, bueno, protejámonos, que tengamos unas copias de seguridad, que tengamos unas prácticas, que tengamos unas costumbres y unos recursos adecuados, que hagamos un análisis de riesgos, de qué nos pasa, de cómo incluso podemos hacer el hacking ético, esto, hacer nosotros de hacker, a ver por dónde nos podemos meter para ver cómo podemos evitar que nos roben datos o que suframos algún ataque de este tipo, que estamos muy digitalizados, que tenemos mucha información por ahí y que sin ella no somos capaces de subsistir hoy en día. Entonces, que seamos conscientes de ellos. Y bueno, pues más cosas. Y otra cosa importante que nos obliga también la digitalización es a la factura electrónica. La factura electrónica y el Verifactu. Bueno, la factura electrónica es algo que vamos a tener que pasar todos por el aro. Ahora en octubre se aprobó la ley
y daba 9 meses para la implementación. Cuando se publicó en el BOE, si pensamos que son 9 meses de que se publicó en el BOE, pues para el 25 de julio será obligatorio, pero todo el mundo está hablando que para el 1 de julio se va a hacer obligatorio para las empresas la factura electrónica. La factura electrónica, bueno, es algo que en principio viene para ayudar a todos, viene para controlar los plazos de pago, para que las facturas estén ahí, que haya constancia y que evitar la morosidad, evitar el fraude también. Y eso lo tenemos ahí. Aparentemente, para mediados del año que viene va a ser obligatorio. No tenemos claro. Yo, sinceramente, no tengo claros los plazos y no creo que nadie los tenga claro, ni siquiera los señores del Ministerio de Economía ni los del Ministerio de Hacienda. Y luego tenemos otra cosa. Esto de la factura electrónica viene más por economía. Y luego los de Hacienda tienen otra cosa que es muy, muy bonita también, que es el Verifactu. El Verifactu es la obligación que vamos a tener de bueno, pues registrar esas facturas de forma inequívoca y de comunicárselas a la agencia tributaria en el momento de su emisión. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues vamos a tener que tener unos procedimientos muy claros, vamos a tener que mantener la integridad, conservar las facturas durante al menos también el plazo legal, que no se obliga, pero son 4 años o 5, que esas facturas sean accesibles, que sean legibles, que tengan una trazabilidad, o sea, que con el Verifactu, por ejemplo, vamos a tener que poner un QR, un código de barras en cada factura, ese código de barra va a hacer referencia a la factura anterior para que se siga la trazabilidad y la factura esta estará referenciada a la siguiente que emitas. O sea, vamos a tener una serie de requisitos que cumplir. Tampoco están claros. Se habla que las empresas sean o tengan la obligación de cumplir con esto para enero del 2026 y los autónomos para julio del 2026, pero hasta que no lo vea, no me lo creo. Entonces, bueno, que sepáis que tenéis también ahí necesidad. Si no lo tenéis, tenéis que ir digital para esto también. Entonces, ahora os contará Marta también cómo se pueden emplear estas cuestiones para esto. Y me estoy alargando mucho, creo que me paso ya del tiempo que teníamos previsto para esto, pero bueno, es algo que quería contaros. Y quería contaros un par de casos de éxito también rápidamente de gente que ha aplicado la digitalización, gente que en principio pues, no contaba con ella o que no son un objetivo para digitalizarse. Pero os voy a contar dos ejemplos. Dos ejemplos que a mí, que los conozco y los conozco bien, son amigos, algún clientes, entonces, bueno, son joder, primero, Muebles Noel. Muebles Noel es una tienda de muebles pequeñita, de aquí del barrio de toda la vida, que se ha especializado en el mueble juvenil. Entonces, bueno, es algo que Santiago, el propietario, dice, y un criterio muy bueno y muy correcto en esto es de especializarse en algo, porque si no te especializas en nada, pues poco vas a destacar. Entonces, al confinamiento, pues como a cualquier tienda de muebles, a muchas tiendas de muebles les pilló sin tienda online, sin medios, sin páginas web funcionales, muchas sí. Entonces, a él ya le pilló con una tienda, con una página web. Entonces, pues el 97% de la facturación durante el confinamiento fue digital, fue de la tienda. Fue cuando habitualmente es una persona que está trabajando muy bien tanto la tienda online como los canales y el posicionamiento y tal, y está habitualmente el 65% de sus ventas vienen del online, el 65% de las ventas, ojo, que es que él también invierte, se preocupa, pero el 97% de la facturación durante aquel bueno, primavera, verano del 2020 fue online y fue un recurso que le funcionó muy bien. Y otro caso de éxito que quiero contar es el del Docamar. Docamar es un bar también de aquí del barrio. Bueno, es un bar famoso ya en Madrid por el tema de las patatas bravas. Creo que son de las mejores de España y del mundo. Es así. Bueno, pues, un bar de mi barrio. Conozco a Raúl, al propietario también de hace mucho tiempo. Es un negocio que lleva pues, casi 60 años ya de trayectoria. Raúl es la tercera generación, ya es el nieto del fundador. ¿Y qué ocurre? Pues a los bares sufrieron mucho, la hostelería en general sufrió mucho con el confinamiento y esto del COVID. ¿Qué pasó con ellos? Que cerraron. Obviamente no se podía salir
al final él tenía unas cocinas, asumió una responsabilidad social y estuvo gestionando, estuvo haciendo comidas para personas del barrio que no tenían otro recurso prácticamente o se quedaban sin comer. Entonces tuvo allí unos cuantos de sus trabajadores que de forma voluntaria iban allí a ayudar, a gestionar. Y en cuanto pudieron, pues con un boli, un blog y un boli se pusieron a coger el teléfono y a tomar pedidos por teléfono. Pues al final, con mucho esfuerzo, pues lograron y por sus propios medios empezar a llevar comida de su establecimiento a las casas de sus clientes, que luego aquello se transformó en que, bueno, pues en la página web con un área de pedidos, que luego montó un, un lugar específico al margen, el lateral del bar, para que se hagan los takeaway, para que se recojan los pedidos que se pueden hacer o para que recojan los riders de las distintas plataformas. Y al final, pues ha llegado a poder presumir de que tiene pues, cerca de un 20% de su facturación con el servicio del takeaway con el con el online, con los deliveries que está haciendo. Y bueno, pues son casos de la gente que se ha reinventado y que al final ha sacado adelante un negocio. De otra forma, si no hubiese tenido esa iniciativa y si hubiese cogido ese blog, ese bolígrafo y el teléfono para tomar y por sus medios entregar esos pedidos, pues eso se han quedado. Y bueno, pues adquirió también una línea de negocios que le está siendo provechosa. Y bueno, pues esto es todo lo que yo quería contar por mi parte. Y ahora, Marta, que os cuente cómo se pueden implementar pues, estas subvenciones, estas ayudas de Kit Digital, Kit Consulting y Bono Pyme para que vosotros podáis estar al día con estas obligaciones y tener estas oportunidades. Muchas gracias, Fernando. Vale, pues ahora vamos a hablar un poco de las subvenciones que están disponibles actualmente para hacer frente un poco a todas estas cuestiones que comentaba Fernando. Y bueno, la primera de ellas es el kit digital, que como ya hemos comentado en anteriores webinars, pues es una iniciativa del Gobierno de España para apoyar la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos. Y bueno, para impulsar un poco la competitividad y para ayudarles a dar el salto digital, como decíamos anteriormente. Va dirigido un poco a pymes y autónomos de 0 a menos de 250 empleados que quieran alcanzar pues, un poco un cierto grado de madurez digital y quieran empezar a- a implementar pues, la digitalización en sus procesos de negocio. Y bueno, para esta ayuda pues hay distintos tramos y distintos importes en función de los tramos para, para bueno, pues, implementarlo en distintas categorías. Los tramos que trabajábamos hace relativamente poco eran tramo 3, tramo 2 y tramo 1, que el tramo 3 va de 10 a menos de 50 empleados y bueno, pues puedes disponer de una ayuda de 3.000 euros que puedes implementar en distintas soluciones que veremos más adelante. El tramo 2, que va de 3 a menos de 10 empleados, que son 6.000 euros de ayuda. Y el tramo 1, que va de 0 a menos de 3, que son 12.000 euros de ayuda. Perdona, ahí creo que bueno, pues hay un pequeño error. Sí, Hay lo iba a comentar. un tramo interesante que es el de autónomos sin trabajadores y con máximo, con 2 trabajadores a jornada completa, que sean menos de 3 contando autónomos, que son 3.000 euros. Ahí da para 2.000 euros en servicios y 1.000 euros extras para un puesto de trabajo seguro, lo que es un ordenador. Sí, Luego, el tramo, que son los que tienen entre 3 y 9 trabajadores, siempre a jornada completa, si no, pues hay que sacar un informe de plantilla para ver cómo van, en qué circunstancias están, que son los que dan 6.000 euros. Entre 3 y 9 y menos de 10 son 6.000 euros. Y para los de 10 y 50 hay 12.000 euros. Esos son sí. los importes, como se han planteado, cómo están. Y esos, bueno, pues el tramo, los de 3 y los de más de 3 trabajadores, hay que pedirlo ya, porque se acaba el 31 de diciembre en principio. Entonces hay cierta urgencia para que seáis beneficiarios de estos importes. Sí, hay un poco, bueno, ha habido un poco de confusión porque es verdad que es un poco ambiguo la numeración de los tramos en función de los importes, pero sí, como comentaba Fernando.
El tramo uno sería el de mayor importe, el tramo 2 el de 6.000 y el tramo 3 El el de de... autónomos y trabajadores es el Exacto, de menos importe, el de 3.000 euros para eso es. autónomos y trabajadores o con 3, en menos de 3 en total. Sí. De todas formas, si ha quedado alguna duda, luego lo reiteramos en las preguntas. Y bueno, ayer, hace nada, un día, se aprobaron dos nuevos tramos, ¿vale? El tramo 4 y el tramo 5, que son tramos destinados a empresas de mayor tamaño y, bueno, pues con un volumen mayor. Eh, el 4 es el tramo que va de 50 a menos de 100 empleados y bueno, pues em, se compone un poco de categorías que ahora veremos en la siguiente diapositiva y, bueno, estas empresas pueden obtener 25.000 euros de ayuda y el tramo 5 que va de 100 a menos de 250 pues podrían disponer de 29.000 euros. ¿Vale? Estos nuevos tramos del kit digital van a poder empezar a solicitarse a partir de este jueves a las 11 de la mañana y bueno, pues a partir de ese día ya podréis hacer las solicitudes y bueno, pues si os queda alguna duda o necesitáis empezar a solicitarlo o algo por el estilo, pues os ayudamos a partir de ese día. Lo que comentaba anteriormente, estos nuevos tramos han traído también unas categorías nuevas y, bueno, los tramos 1, 2 y 3 también tienen 13 categorías en las que poder invertir el importe. Vale, vamos a detallar un poco ahora esto, un poco llevándolo a lo que hablaba Fernando y un poco el tema del webinar. Hay ciertas categorías con las que podéis solventar pues, el tema del fichaje, denuncia, facturación electrónica y, bueno, pues el tema de cookies el día de hoy. Y, bueno, por ejemplo, el tema del fichaje y la facturación electrónica, podréis implementarlo en la categoría de gestión de clientes, ¿vale? Un CRM con el que poder pues, asumir ese gasto a través de esta subvención que, bueno, recalcamos siempre que son subvenciones a fondo perdido, en las que solamente habría que Es abonar que pues, el IVA y demás. Marta, es importante que lo cuentes que se ha fondo perdido porque la gente no Sí, se cree sí, que las subvenciones funcionan. Pues al final esto es como es tener fe. Mm, Cuando recibes la primera subvención dices, oye, pues es verdad, te dan dinero. Es cuestión de planteárselo. eso es. Que de verdad funcionan, son a fondo perdido. Simplemente las tienes que usar en los criterios o en los conceptos que Red.es te propone, la agencia digitalizadora te propone, y los tienes que hacer con un agente digitalizador. No te van a dar a ti el dinero directamente para que lo gestiones tú, simplemente te lo facilitan un bono y tú ese bono se lo entregas a un agente digitalizador, como Eso es. puede ser Dragon Consulting, por ejemplo, o puede ser cualquier otro, para que te lo gestione en tu nombre y él lo tramita con la agencia digitalizadora y no recibes un céntimo tú, recibes un vale y ese vale se traduce en los servicios que tú Sí, quieres que te faciliten, pero que funciona, que están ahí, que te resuelven las necesidades que tengas. es un bono digital, como, Es un bono. como comenta Fernando. Os comentaba, el fichaje y la facturación se podría vincular a un CRM, gestión de clientes, y, por ejemplo, canales de denuncia y el tema de cookies y privacidad, eso lo sabemos ver mucho en la web, por ejemplo. Claro, Entonces se podría, es necesario tener la página claro, web. se podría incluir en sitio web y presencia en internet, que es la categoría que veis, la primera de todas. Y bueno, también es invertirlo en gestión de redes sociales, oficina virtual, ciberseguridad, presencia avanzada, todo el tema de SEO y demás. Y bueno, pues ahí tenéis las categorías en las que poder invertir ese. Incluso comunicaciones seguras para el Sí, almacenamiento en nube y eso gestión es. de información con los clientes, por ejemplo. Ujú, Hay cuestiones ahí interesantes que solucionan bastante normativas. sí. Vale, y ahora voy a hablar un poquito de los tramos 4 y 5, ¿vale? Las categorías nuevas que se han implementado con
estos segmentos nuevos. Estas categorías son exclusivas para estos tramos, porque pues, hablan mucho de inteligencia artificial, cómo asociar la inteligencia artificial a los procesos de negocio y, bueno, pues es algo que actualmente es clave para cualquier empresa porque la inteligencia artificial actualmente lo es todo en empresarial y, bueno, pues tenéis ahí categorías como por ejemplo gestión de clientes con inteligencia artificial, gestión de procesos también con inteligencia artificial. Luego también tenemos ciberseguridad, toda la gestión integral de esa ciberseguridad. También podríais incluirlo ahí. Y, bueno, tampoco me quiero extender mucho en esto porque este jueves vamos a celebrar otro webinar a las 10 de la mañana, hablando un poco en profundidad de estos temas y de estas categorías. Y bueno, pues explicando más los tramos 4 y 5 y después de ese webinar, pues estamos abiertos a ayudaros a realizar las solicitudes o a resolver las preguntas que tengáis. Y bueno, pues ya que quede abierto esos tramos nuevos. Y bueno, también hablaremos un poco de Kit Digital en general, por si queréis o no lo habéis solicitado todavía, para que podáis conocerlo y bueno, también para recordaros que no es el tiempo pues apremia un poco y en diciembre termina, entonces es importante que si lo queréis solicitar en un tramo 1 y un tramo 2 lo solicitéis ya porque termina en Sí, los diciembre. autónomos y trabajadores o con menos de 3 trabajadores, al final, contando el autónomo siempre, Ujú. esos hasta octubre, creo, ¿no? Se pueden Sí, pedir hasta el 31 o hasta el 30, hasta el final de octubre. Y sí, no se pierda la oportunidad. Esto es cuestión de creer o no creer. Dinero hay y está llegando. O sea, que aprovechen. ujú. Vale, ahora el consulting es un servicio diseñado para, bueno, aquellas empresas que desean optimizar un poco sus procesos y, pues desarrollar un poco su estrategia y demás. Y bueno, pues es una subvención más orientada a consultoría, asesoramiento personalizado, diagnóstico de pues cómo está mi empresa y de qué parto y a dónde quiero llegar. Es un poco el motivo de esta subvención. Sí, el llevar de la mano es importante. Además, cualquier empresa que no haya solicitado todavía su bono, que sea del tramo 1, o sea, que tenga más de 10 empleados, porque el consulting se dirige a los que tengan más de 10 empleados. Cualquier empresa con más de 10 empleados y menos de 250, pues estamos hablando de pymes, hasta 250. Más de 250 empleados, ya no es pyme, ya es una Ujú. empresa grande. Entonces, ese key digital creo que es un acompañamiento necesario e imprescindible porque las empresas al final estamos perdidos porque no sabemos en qué invertir, en qué focalizar nuestros esfuerzos en esto de la digitalización. Cuando no tenemos, hombre, como en general también sabemos qué queremos o sabemos qué necesitamos, pero muchas veces no sabemos cómo focalizar para que los esfuerzos o las ayudas que nos facilitan sean productivas, sean beneficiosas. Eso es el Kit Consulting, que tengas el acompañamiento de expertos en digitalización que te van a decir, pues esto creo que aquí tienes una oportunidad de usar estas tecnologías o aquí tienes una oportunidad. Máxime para aquellas empresas que además no tengan usado, tengan concedido o soliciten ahora y les concedan el bono del Kit Digital, pues van a tener por un lado dinero y por otro lado la facilidad de aplicar correctamente y maximizando el beneficio de ese bono que van a obtener. Entonces, bueno, es una oportunidad también para que las Sí, empresas maximicen sobre todo y se pongan al día y vean qué oportunidades tienen. sí, además es interesante solicitar, solemos recomendar solicitar primero el consulting si la empresa puede y quiere, porque al final, bueno, es importante ese diagnóstico previo para ver qué se necesita, porque a veces se pide el digital, pero decimos en qué lo gasto, qué quiero hacer, si no sé cómo está la empresa. Entonces, para esto sirve el consulting, para tener una hoja de ruta en qué queremos hacer y cómo estamos y a dónde queremos llegar. ¿Vale? Es importante recalcar que va dirigido a empresas de 10 a 250 empleados, ¿vale? Es un poco más amplio el número
y bueno, pues tiene segmentos igual en los que poder pues invertir dinero. El primer segmento pues sería, el segmento 3 serían 12.000 euros, ¿vale? Que va de entre 10 y menos de 50 empleados. El segmento 2 entre 50 y menos de 100, que serían 18.000 euros de ayuda. Y el segmento 3 entre 100, el segmento 1, perdona, entre 100 y menos de 250 empleados, ¿vale? Que serían 24.000 euros de ayuda. Y bueno, pues es interesante para, sobre todo el tema de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, que hay categorías específicas para esto. Ahora en la siguiente diapositiva lo vemos un poco. Y bueno, pues puede ser muy interesante si las empresas grandes ahora quieren solicitar el digital con esos segmentos nuevos, que como os he comentado están muy relacionados con la inteligencia artificial y la ciberseguridad, pues estaría genial el pedir este consulting y luego aplicar eso en el digital. Sí, se trata de que se optimice y que tengáis el que sabe al lado. O sea, que no lo hagáis con vuestro criterio porque, bueno, pues será bueno, porque el criterio vuestro siempre es el bueno, pero que si os asesoran, pues mucho mejor, que se maximice la rentabilidad de los bonos. Ujú. Y bueno, aquí están un poco las categorías del kit consulting. Cada categoría o cada asesoría tiene un valor de 6.000 euros, ¿vale? Que podéis invertir pues el importe de la ayuda. Y bueno, pues va desde ventas digitales, 360 en transformación digital, inteligencia artificial, lo que comentábamos antes, procesos de negocio, pues ciberseguridad, análisis de datos, un poco pues en esta línea. Eh, Vamos a ir un poco rápido porque nos Sí, hemos el pasado un poco de tiempo. tiempo. Sí. Y vale, vamos con la última de las subvenciones que salió hace relativamente poco, que es el bono PYME, del que hablamos hace unas semanas en webinar que hicimos aquí también. Y bueno, pues lo que os comentábamos en el último webinar, pues es un bono de conectividad bueno, es conocido como único demanda bono PYME. Y bueno, pues es igual, iniciativa del gobierno y demás, y está pues destinado a mejorar la conectividad eh, de las pymes y de los autónomos. Vale, es un programa y una subvención un poco más básica. Empezamos parte un poco de lo más básico, como puede ser conexión a Internet, telefonía móvil corporativa, centralita virtual, almacenamiento de los datos, que es de lo que hablábamos en el webinar anterior y creemos que es lo más interesante de esta subvención, el tema de la nube, como ha dicho antes Sí, Fernando. una nube es importante porque al final Sí, tenemos que poner los huevos en algún lugar seguro, porque si se nos rompen todos, ¡puf! mm, Estamos. exacto. Entonces, bueno, pues es interesante poder invertir este dinero, son 3.000 euros de ayuda y está destinado a empresas de 0 a 50 empleados. Y, y bueno, pues podéis solventar si aún no habéis contemplado ese almacenamiento o esa copia de seguridad en la nube, poder hacerlo con esto, ¿vale? Se ofrecen hasta 10 teras de almacenamiento, los que, bueno, a partir de un programa o de un software específico, pues esos datos están en una nube, un servidor en la nube. Se Y gestionan luego, claro, con el software para que subas, que bajes, que hagas copias de eso seguridad, incluso que compartas datos con tus es. clientes o incluso con tus proveedores o tus encargados de tratamiento. Tienes ahí ya los mecanismos puestos, integrados y con las medidas de seguridad y, por supuesto, cumpliendo las directrices del Reglamento General de Protección de Datos Europeo y de la Eso Ley es. Orgánica de Protección de Datos Española. Además que proporciona es muy grande, porque 10 teras Sí, sí, uf. puedes almacenar muchísimas cosas. No solo datos básicos, sino datos de programas que tengas en la empresa, por ejemplo. Y bueno, pues es bastante. Eh, sí, ¿ibas a comentar algo? No, al principio creo que son oportunidades que merece la pena. Y yo digo así, es que lo tenéis pagado. O sea, no son cosas que tengáis que hacer un esfuerzo, son cosas que tenéis que valorar. La necesidad está ahí, porque la sociedad ya nos exige que nos digitalicemos.
que tenemos que tener unas medidas, pero también tenemos que hacerlo con un criterio. Y el criterio, y sobre todo, poner en valor, maximizar el valor del bono que se nos dé, es muy importante. Contad con buenos agentes digitalizadores, subastar el servicio, no se lo deis al primero que os llegue por allí, que os llame a la puerta y te voy a vender un cañón para matar moscas, muy bonito. No, no deja de ser un cañón de matar moscas. Cuidado, cuidado con estas cosas, que creo que es muy importante que tengáis un buen criterio y que contéis con un buen asesoramiento a la hora de gestionar vuestros bonos. Crítico, no lo malgastéis. Es dinero que se da y como cae del cielo muchas veces no se pone en suficiente valor. Contar con buenos profesionales, con buenos agentes digitalizadores que os faciliten estos servicios con criterio, con calidad y con eficacia. Vale, pues lo que comentábamos anteriormente, vamos a resumir un poco y ya para cerrar el webinar que ya se nos ha ido un poco Se nos ha ido el de tiempo. hora. Nada, pues las tres subvenciones a las que podéis acceder son el kit digital, el kit consulting y el bono pyme. Y bueno, eh, importante, sobre todo, ahí tenéis el resumen de la cuantía y un poco pues el número de empleados y demás, pero me gustaría destacar ya para finalizar pues el tema de los plazos, porque es verdad que a veces se nos pasa y bueno, pues perdemos esa oportunidad de solicitarlo. Entonces, nada, para pedir el kit digital para tramo uno y tramo 2 se finaliza ya, o sea, termina el 31 de diciembre, o sea que tendréis pues estas semanas para hacer la solicitud. El tramo 3 lo han ampliado para octubre del 25, que bueno, hay un poco más de margen. Y bueno, el consulting lo han prolongado hasta febrero de 2025 y del bono PYME aún no se conoce nada. Entonces, bueno, pues quien esté interesado en solicitarlo también que lo haga, pero igual se terminará en diciembre, más o menos, el 30 de diciembre. Entonces, sí, pues esas dos ayudas, el kit digital y el bono PYME, el bono PYME el 30, el kit digital el 31 para tramos uno y 2 y el consulting pues se prolonga hasta febrero. ¿Vale? Y nada, ya el jueves 12 en el webinar hablaremos más en profundidad de los segmentos nuevos del 4 y del 5 del kit digital y bueno, pues ahí profundizaremos un poco más en eso y bueno, pues ese día se abrirá el plazo y ya podéis solicitarlo. Y nada más. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, Muchas Fernando. gracias y bueno, pues si alguien quiere hacer alguna consulta, por ahí habrá aparecido también mi correo, me podéis consultar cualquier duda que tengáis sobre esto que hemos hablado. Estoy a vuestra disposición. Vale, vamos ahora a abrir un turno de preguntas, ¿vale? Para que podáis. Vale. Tenemos aquí una pregunta de Carlos Rivera. ¿No hay documentos formales permitidos para poder descargar y cumplimentar, por ejemplo, un documento estándar por el aviso legal donde se puedan cambiar solo los nombres y los datos? Sí, claro, tú debes tener un documento para recabar datos en cualquier lugar donde recojas datos personales de cualquier persona, pues cualquier contrato, cualquier encargo, tú tienes que tener ahí una cláusula, una cláusula que ellos deben aceptar y deben aceptar fehacientemente o marcando el tip del check si es online o incluso firmándote el documento si es presencial. Pero vamos, cualquier dato que recojan, incluso alguien que te quiera dejar un currículum, yo estas cosas al final las tengo personalizadas. En función de qué datos recoges, pues personalizo esos documentos. Si alguien te quiere dejar un currículum, pues le debes dar el documento de la persona que te deja el currículum y te lo firma diciendo que te cede esos datos. O sea, va todo, está todo regulado. O sea, hay documentos para todo. Y esas cláusulas, el documento de seguridad, para cumplir la protección de datos hay que hacer un documento de seguridad. Y ese documento de seguridad incluye esas cláusulas, una cláusula para cada caso.
Hay unos encargos de tratamiento con terceros para cualquier persona y luego tienes que tener también definidas unas políticas, una gestión de incidencias, unos lugares donde se van anotando todas las incidencias, todos los requerimientos. O sea, el documento de seguridad es un documento que en la práctica los que yo hago me salen en torno a entre 170, 200 y pico páginas. O sea, es un documento amplio donde se cumple, se regule y se describe todos los requisitos que son necesarios para cumplir, incluido, por supuesto, esas cláusulas legales que tienes que publicar. Y una cláusula para cada cosa. O sea, está todo personalizado, que más o menos hay matices en cada uno. Entonces, bueno, todo se contempla. Y Isabel pregunta, ¿para fichar por el móvil la empresa tiene que facilitarte un móvil? No, si tú consientes en usar el tuyo personal, pues estupendo. ¿Que no consientes? Pues no consientes, estás en tu derecho, son tus datos. Que depende de lo colaboradora que seas o de lo amigable que seas tú con usar tu dispositivo personal o no. El tema del fichaje es simplemente si tú consientes o no consientes. Incluso puedes consentir fichar y no consentir tu geoubicación. Si el móvil es de la empresa, es de la empresa y es razonable que te pida que esté geolocalizada el móvil suyo y estás en horario normal. Y la empresa tiene que saber dónde estás y qué haces. En nuestra oficina solo hay 2 trabajadoras y su horario es solo por la mañana. De momento solo utilizamos las hojas del mes con la firma diaria. ¿No sería legal? ¿Podríamos tener problemas ante una inspección? No, si vosotros firmáis y tenéis todo eso y lo guardáis durante los 4 años que pide la ley, que tengáis el registro de jornada y lo tenéis debidamente cumplimentado, pero tenéis que ser, el esfuerzo de tener la hoja de firmas es vuestro, tenéis que acordaros de firmar y vuestro jefe o el jefe necesario recordaros, firmar, firmar, firmar y si no habéis firmado alguna vez, bueno, pues ahí está, se indica, pues aquel día se ha movido o yo creo que llegue, bueno, vamos a ver, es una responsabilidad vuestra. Una hoja de firmas es un mecanismo, pero claro, hay que guardarlo, hay que archivarlo, hay que conservarlo durante 4 años y hay que hacer un resumen, luego eso pasarlo a una planilla o una hoja de cálculo donde luego se pueda entregar también junto con la hoja de salario, junto con la nómina, el resumen de las horas trabajadas. Eso es lo que dice la ley. ¿Pueden confirmarme, según han citado, que la firma con huella digital por parte del trabajador no es legal? El fichar es, es desproporcionado. Es desproporcionado. Si solamente es para eso, la Agencia Española de Protección de Datos considera que es un medio excesivo para justificar un registro de jornada de sanciones. Bueno, ahí, ahí, ahí ya hay algún ejemplo, hay alguna sanción impuesta por este motivo. Es excesivo. Si además eso gestiona el control de accesos a alguna área restringida, no. Si se emplea para ambas cosas, bueno, pues vamos a ver. Si se emplea únicamente para el registro de jornada, es una medida desproporcionada. Pues esto ya lo he resuelto, pero otra vez. Si se ficha con el móvil particular del trabajador, ¿se necesita su autorización? Sí, sí, pero es simplemente consiento usar mi móvil para pues una cláusula de esta de consentimiento de uso de datos o de uso de dispositivos. Y luego también conviene, pues oye, que tengáis un acuerdo de desconexión digital o que tengáis, conviene, nunca está de más. También garantizas la tranquilidad de los trabajadores a que, aunque use ese dispositivo personal para cosas que son de empresa, pues va a tener unos derechos y que la empresa lo facilita de desconexión digital. Los documentos legales en una web solo lo puede redactar un abogado, puede darme opciones. No, si se hacen con criterios, se hacen bien, pues los puede redactar cualquiera, no tiene por qué ser un abogado. Si tienes conocimientos y si sabes lo que estás escribiendo, pues perfectamente. Y si lo que escribes está en consonancia con lo que dice la norma, la normativa, no hay ningún problema. No tiene por qué, no hace falta tener un doctorado ni para escribir, nada. ¿Tener datos en la Nextcloud sería correcto? Gracias. Pues no la conozco, no sé. Nextcloud, mira, a ver, haz una pregunta o mírate. Si está ubicado dentro de la Unión Europea, es correcto. Tiene que cumplir, porque si no ya estaría cerrada.
Si es una empresa que está regulada dentro de la Unión Europea, cumple. No conozco a Nextcloud concreto, pero mirar de dónde es la empresa, si es norteamericana o si es sudamericana, africana, asiática y tal, pues a lo mejor no. Pero aún así, las empresas que se dedican a este tipo de servicios suelen poner alguna cláusula o suelen indicar qué normativas usan para su regulación. Pero la prueba del 9 en este caso, si la empresa de Nextcloud es europea, cumple. Si ya has recibido el bono de kit digital que no utilizas de 100%, ¿se puede pedir otra vez? No, si ya has solicitado el bono y bueno, no has disfrutado de ello, al final va esto en los plazos. Y bueno, pues si utilizaste un importe y no todo, pues has podido invertir pues ese dinero que querías al principio, pero lo que te falta no puedes utilizarlo ya, ¿vale? ¿El bono PYME hay que solicitarlo a través de un agente digitalizado? El bono PYME hay que solicitarlo a través de un prestador de servicios, ¿vale? Que son distintos. Prestadores de servicios es lo que comentábamos en el webinar anterior, hay menos que agentes digitalizadores. Y bueno, pues el procedimiento cambia un poco, ¿vale? Si tú quieres solicitar el bono PYME, lo que tendrías que hacer primero es hacerlo a través del prestador. Creo que te obligan en la solicitud del bono PYME a tener un acuerdo ya firmado, Exacto. establecido con el prestador de servicios. O sea, tienes que tener ya, digamos, saber quién te lo va a gestionar. Ujú. No puedes solicitarlo si no sabes quién te lo va a gestionar. Eso es. Porque tienes que marcar e indicar cuál es el prestador o el agente digitalizador que te lo va a hacer. Sí, pero Y deben estar ahí en la tabla que ellos, porque además te lo proponen ellos. O sea, te van a salir un desplegable y en ese desplegable tienes que indicar quién es el que va a usar el bono PYME cuando sí. lo ceda. Entonces, nada, tendrías que mirar un poco con quién hacerlo y, bueno, tener claro eso, que agente digitalizador no es lo mismo que prestador de servicios, ¿vale? Y que no todos los agentes son prestadores de servicios. Entonces, hay que mirarlo un poco. Vale, vamos un poco bastante mal de Tiempo, sí, yo tiempo. creo que Entonces, bueno, vamos a tener que finalizar ya. Para cualquier otra duda, pregunta o aclaración, podéis llamar al número que os hemos dejado aquí en la presentación o a través de mail o lo que sea, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, gracias Fernando yo espero por tu haber aportación haber sido de utilidad. y nada, nos vemos en el siguiente webinar que va a ser ya mismo, este jueves, ¿vale? En el que hablaremos un poco más en profundidad de los nuevos tramos del kit digital. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias.